Bueno, yo empiezo esta charla un poco con el concepto de diseño cívico. En esta charla igual soltaré alguno que otro concepto y realmente son conceptos que muchas veces todavía no están definidos, ¿no? Entonces, la ventaja de esos conceptos que pueden parecer extraños es que nos permiten a todos formar parte de la construcción de su propio significado, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados siempre a recibir y adoptar algo que otros han definido y nosotros sumarse, alinearnos a esa definición y visión del mundo, ¿no? Entonces, con diseño cívico, que es un concepto que oí por primera vez viviendo en Londres, pasa un poco lo mismo. Me gustó el concepto, pero ni me molesté en buscar lo que quería decir, os lo confieso directamente. Y simplemente se activó en mí un imaginario que me llevó a pensar que sería interesante definir entre mucha gente ese concepto de diseño cívico, ¿no? Entonces, hablándolo con mucha gente, empiezan a surgir maneras de verlo. Entonces, en esta charla os quiero como introducir algunas reflexiones que nos ayudan un poco a ver cómo se pueden hacer las cosas, creo yo, de otras formas, ¿no? Aquí tenemos una imagen que está un poco exagerada, ¿no? En blanco y negro, con gente muy encorbatada y una imagen de oficina, ¿no? Es un poco la imagen que tenemos de los profesionales, ¿no? Los profesionales que deciden, junto con los políticos, cómo tiene que ser un territorio, ¿no? Cómo tiene que ser una ciudad. Y luego, digamos, los ciudadanos, de alguna manera, nosotros asumimos aquello que está decidido y aquí, de una forma muy exagerada, en un espacio gris, con gente, en todo caso, sonriente, ¿no? Entonces, el caso es que el primer paso es entender, una cosa muy obvia, voy a decir también muchas banalidades hoy, pero son importantes, cada vez más es importante decir banalidades porque nos ayudan a entender mejor cómo podemos cambiar las cosas. Entonces, hablamos de ciudadanos prosumidores, o en inglés prosumers, que es un poco la idea de que no solamente tenemos que reivindicar aquello que pensamos que es de nuestro derecho como ciudadanos, entonces entendernos como ciudadanos activos, sino que tenemos que ser protagonistas y actores de la construcción de la realidad que nosotros vivimos. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, que frente a un paradigma, entre comillas, democrático, en el que existe la libertad de elegir entre opciones y pedir a los que nos gobiernan cosas que nosotros tenemos derecho, se genera la posibilidad de ver las cosas de otra forma en la que nosotros mismos construimos aquellos que nosotros entendemos que puede mejorar el espacio que habitamos, ¿no? Entonces eso se entiende prosumidor, que quiere decir productor y consumidor al mismo tiempo, ¿no? Esto tiene que ver claramente con la identidad local, es decir, que nosotros muchas veces consideramos que el espacio que habitamos es el simple resultado de una historia que nos ha precedido, que tiene muchísima importancia, en la que nosotros que estamos en el presente no tenemos casi nada que decir. Es decir, que las condiciones que nos llevan detrás son los que nos han generado un espacio en el que vivimos. Entonces, barrios pobres, barrios ricos, barrios marginales o barrios especializados en oficinas, etc., siempre nosotros lo asumimos como tal, porque hay una historia y se ve que ha sido así. Entonces, es importante entender que no, que nosotros podemos ser protagonistas del lugar que habitamos, ¿no? Y que el ahora mismo es muy importante, ¿no? Es decir, que no tenemos que olvidarnos que día a día nosotros estamos construyendo el espacio y las relaciones que realmente configuran una identidad local. Y en eso, hablando de diseño cívico, siempre sale un poco esta palabra que es la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia colectiva es otra palabra que nadie sabe lo que quiere decir en el fondo. Pero digamos, aquí la entendemos como la capacidad de un grupo de personas de juntarse para desarrollar una solución que es mucho mejor, posiblemente, no siempre, casi siempre, mucho mejor de aquella que puede producir cada uno de los miembros de ese grupo de personas, ¿no?
Es decir, que no se trata, y aquí puede ser polémico, no se trata de un proceso democrático en el que se votan las opciones y entonces la más votada es la que se adopta, sino que es un proceso de construcción justamente colectiva en el que pasamos de las ideas de cada uno diferentes a una idea compartida por consenso entre todos. Y esa idea realmente no pertenece a nadie, sino que pertenece a todos, ¿no? Que es un poco el mismo principio que siempre vuelve cuando hablamos también de los commons, como ya hemos oído antes con Michelle y Christian. Pero digamos que aquí, con el diseño cívico, nosotros introducimos un adjetivo que es muy importante, que es lo de situada. Porque incluso si queremos traer a colación la tecnología, ¿no? Que en estos foros siempre entra muy fuerte, cuando Internet empieza a ser una tecnología a la que accedemos la gran mayoría de las personas, enseguida nos hemos puesto a pensar que el conocimiento que se estaba generando y compartiendo con Internet realmente estaba generando esa inteligencia colectiva, ¿no? Pero siempre lo entendíamos como una conexión entre gente que vive muy lejos, entre el hecho de que yo puedo a lo mejor conocer el conocimiento que se está generando en Estados Unidos, que se está generando en Brasil, en Italia, en Francia, etc. Y no caíamos en los primeros años que realmente hay un conocimiento local que es muy importante, que es que tiene que estar conectado para generar inteligencia colectiva situada, ¿no? Situada en un lugar. Entonces, cuando mejoramos la capacidad de conectar a las personas, de intercambiar conocimiento en un contexto local donde todos nos podemos ver físicamente, realmente la capacidad de transformación del territorio que vivimos es impresionante, ¿no? Por eso inteligencia colectiva situada. Y tiene que ver también con esta idea de que cuando nosotros nos interesamos por el espacio que habitamos, no se trata solamente de tomar decisiones, preocuparnos por el hecho de si nosotros estamos siendo implicados de las tomas de esas decisiones, sino se trata de ver nosotros cómo estamos ya viviendo ese espacio y cómo nosotros lo podemos transformar a través de nuestra propia acción. Entonces, en muchos casos, incluso en movimientos políticos muy imponentes, ¿no? Al final el debate político o social se aleja tanto del territorio que todo el mundo estamos mirando arriba y nos olvidamos que a lo mejor al lado hay alguien que está en la calle durmiendo, como pasa, por ejemplo, en París, donde he vivido hasta hace muy poco, un año, ¿no? Entonces es importante contextualizar, tener en cuenta realmente dónde estamos viviendo, quiénes son las personas que nos rodean, ¿no? Y entonces me gusta hacer esta pregunta, ¿dónde cómo? Porque es exactamente eso, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo cambiamos las cosas? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Aquí mismo y con vosotros en este caso, ¿no? Es decir, que no hace falta esperar nada, es decir, que lo que podemos hacer ahora mismo, hagámoslo ya, ¿no? Y yo, de hecho, os invito ya a visitarnos. Nosotros estaremos en un espacio ahí que lo llamamos el Ágora, porque queremos hablar con vosotros y queremos que vosotros habléis entre vosotros. Y entonces, si os apetece cambiar cosas, pues os esperamos allí y seguimos charlando y mejorando la forma que tenemos de transformar nuestro hábitat. Y esto lo digo también porque hay una cosa que nos pasa, que es que hemos pensado que el conocimiento tiene un lugar, un único lugar o unos pocos lugares, ¿no? Como por ejemplo las universidades, este espacio donde estamos ahora, ¿no? Pues no. Sí, aquí creo que ya muchos de vosotros ya se dan cuenta, pero el conocimiento se genera en todas partes. Y hay un conocimiento que es muy interesante, que es el conocimiento que se genera en el propio territorio, porque es ese conocimiento específico del que os hablaba antes, ¿no? Entonces, para hacer un ejemplo, os hablo de este proyecto que se llama Ciudad Escuela, que lo activamos en Madrid hace 2 o 3 años, que justamente quiere poner en valor esa capacidad que podemos tener las personas. No quiero decir ni una etiqueta para esas personas, ni ciudadanos, ni políticos, ni profesional, ni académico. Las personas tenemos de generar un conocimiento colectivo que está, repito, directamente relacionado con lo que vivimos todos los días. Es decir, las calles, los pasillos, las plazas, las casas, los bares, realmente nos permiten construir un conocimiento
juntos, ¿no? Construir, digo, no solamente aprender. Entonces, con este proyecto nosotros, y lo muestro porque es un ejemplo de lo que es el diseño cívico, ¿no? Es decir, que cómo hacemos para que este conocimiento de lo que os acabo de hablar realmente pueda incluso despegar y sea realmente reconocible para unas personas que a lo mejor no están dando valor a este tipo de proceso. Entonces, entre varias personas decidimos montar esta plataforma que se llama Ciudad Escuela, que es simplemente una página web donde las personas que quieren aprender cosas que tienen que ver con su propia ciudad, en lugar de apuntarse a cursos, lo que hacen es apuntarse a actividades ciudadanas, acciones ciudadanas, activismo ciudadano, ¿no? Hay un grupo que está transformando una plaza en Madrid que lo está autogestionando. A lo mejor nos parece que son extraños y nunca nosotros nos acercaríamos a esas personas para juntarnos con ellos. O en muchos casos, que desde mi punto de vista es una pena muy grande, le damos una etiqueta. Son de un partido, son de esta mentalidad, son de derecha, son de izquierda. Y esto en España pasa muchísimo, ¿no? Sin embargo, simplemente, y en este caso sí que creo que España está mucho más adelantada que otros países, los ciudadanos, gracias al 15M, desde mi punto de vista, luego podemos debatirlo, estamos volviendo a interesarnos por el territorio. Punto. Nos queremos vivir bien juntos, entonces empezamos a activar mecanismos que nos hacen juntar para transformar el territorio en el que vivimos. Entonces, esta plataforma simplemente ayudaba a las personas a conocer aquello que otros están haciendo y mejorar la forma en que nos podemos conectar con ellos, rompiendo las barreras ideológicas, culturales, etc., ¿no? Bueno, luego si os apetece lo podéis ir viendo. Entonces, os hago esa pregunta, ¿qué comemos hoy? No sé si lo sabéis, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Sí? ¿Y lo puedes compartir con todos o...? Bueno, esta es la pregunta que nos hacemos. Esta foto es de un espacio que gestiono con otros compañeros en París, un espacio de coworking, de innovación, etc. Y esta es la mesa grande que tenemos en el espacio de la comida, que lo llamamos el Food Lab, porque es mucho más cool llamarlo Food Lab que cocina. Y realmente lo que ocurre es que cada vez que nosotros estamos trabajando en un espacio, se os ha ocurrido, llega una hora en que piensa pensar, ostras, ¿hoy qué como? ¿No? Estoy trabajando, ni me lo pienso. Y entonces en los espacios compartidos eso también pasa, ¿no? Estamos trabajando y realmente llega una hora, a la 1, a la 2, que queremos comer, ¿no? Entonces hay un paradigma ahí, hay un paradigma que es, hay alguien que se encarga de traerme la comida, o hay un paradigma que es, no, yo tengo dinero, voy a comprarme la comida. Y luego hay un paradigma que es lo que retrae un poco esta foto, que es que no, a lo mejor nos organizamos entre los que trabajamos en este espacio y entre todos generamos 2 o 3 platos y comemos entre todos algo que es mucho más sano, que es mucho más divertido, es mucho más social, etc., ¿no? Entonces, lo que es interesante es que en este espacio pasan las 3 cosas. Porque a veces vienen cocineros a cocinar, a veces hay cosas que tú puedes comprar y las comes, y a veces la gente que vive este espacio se autoorganiza para hacer ese tipo de comida. Y yo lo pongo como ejemplo para ver cómo realmente hay cosas que se pueden cambiar desde ya. Y también para comentar que no existe una receta, ¿no? Es decir, hay días que a mí no me apetece hablar con el que está trabajando ahí, ponerme de acuerdo con él y tenemos que cocinar juntos. Pero a lo mejor ver que esa posibilidad existe mejora los contextos en los que nosotros habitamos. Entonces simplemente hay que aplicar esto a la ciudad para mí. Y es todo lo que nosotros podemos hacer con el espacio público, ¿no? Y volviendo un poco a las reflexiones generales de algunos conceptos que nos pueden ayudar para un poco entender mejor dónde vivimos, existe este concepto del habitar global, ¿no? La dimensión global. Global es una palabra que pone junto lo global con lo local, ¿no? Frente a, digamos, a muchos años en el que hemos visto cómo realmente la dimensión global se ha comido lo local, ¿no?
con esa idea que también comentaba antes, como que realmente hay cosas que ocurren tan lejos y tan arriba que parece que nosotros solo podemos asumir decisiones que nos arriban desde arriba, ¿no? Decisiones, culturas, políticas, dinero, ¿no? El dinero. No sé si os habéis fijado, el dinero siempre viene... ¿De dónde está el dinero? De algún sitio por ahí que es justamente esa dimensión global, ¿no? Y este evento me gusta mucho también porque lo veréis, se hablará de otros tipos de economías, ¿no? Y es importante, ¿no?, saber de dónde viene el dinero, dónde está el dinero, físicamente dónde está el dinero, quiénes son el dinero, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones realmente hoy nos empujan a entender que existe una dimensión real en la que lo que hacemos aquí tiene una repercusión en Barcelona, por ejemplo, ¿no? O lo que hace en Barcelona tiene repercusión aquí. Y que realmente esa relación puede ser mucho más horizontal, digamos, no jerárquica. No hay una dimensión que sobresale sobre la otra, ¿no? Y en nuestra manera de vivir eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, si nosotros queremos transformar mi barrio, no podemos olvidarnos que al lado hay otro barrio. Y eso es fundamental. Y que además hay otra ciudad, ¿no? Yo creo que está bajo los ojos de todos aquí en Tenerife, ¿no? Dos ciudades, Santa Cruz y Laguna, que están separadas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay como visiones completamente diferentes de dos mundos que están uno al lado de otro, ¿no? Y es evidente que esa es la dimensión global, que aun guardando, si quieren, su propia identidad, es fundamental que pueda existir una capacidad de trabajar juntos, ¿no? Entonces, de juntar los dos niveles. Dicho esto, ¿cómo hacemos para que esta conexión entre diferentes dimensiones, entre diferentes conocimientos, diferentes profesiones, diferentes sensibilidades, sea posible, ¿no? Entonces, yo lanzo algunas simplemente para que lo tengamos en cuenta. Una es que sería útil empezar ya a entender que la realidad tiene una doble dimensión que es digital y presencial. Es decir, que todavía, digamos, es casi superfluo, pero parece que todavía lo tenemos que insistir, visibilizar la dimensión digital como algo que forma parte de la realidad, no como una realidad alternativa, ¿no? Es decir, ahora mismo la información digital está viajando ahora mismo aquí dentro. Y todos somos algo que podemos ver físicamente, pero también una cantidad enorme de información que están almacenada o que se están intercambiando digitalmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, digamos, pensando en cómo nosotros nos formamos como personas y cómo nos educamos, hay un fallo muy grande en la sociedad, que es que esta parte digital todavía no se ha asimilado como una esencia misma de nosotros. Y cuando las personas no estamos educadas a tener una visión crítica, completa, integral de lo que vivimos, se pueden crear problemas, ¿no? O otros se pueden aprovechar de esto. Entonces, ser ciudadano hoy mismo es fundamental si quieres ser realmente ciudadano y ser en potencia capaz de tomar todas tus decisiones, entender que esta parte digital existe y es fundamental. Lo global ya lo hemos hablado. Luego, hay una cosa que justamente Michelle y Christian han avanzado mucho, que es esta idea también de la reflexión sobre el procomún, ¿no? El commons. Y hoy nos encontramos en una oportunidad que es justamente el procomún. Es algo que siempre ha existido en el fondo, ¿no? Sí, el bien común, aquello que pertenece a todos y nadie se puede hacer con él, ¿no? El agua, el aire, ¿no? Son procomunes. Pero un procomún también es el paisaje, la ciudad, la cultura. Y de repente, digamos que después de muchos años en el que hemos entendido la realidad siempre de una forma que intentemos como antagonistas lo público y lo privado, ¿no?
volvemos a redescubrir que existe otra forma de entender ciertos procesos, que es lo común, es decir, aquello que podemos hacer entre todos, sin por ello asociarlo a la categoría de lo público y lo privado. Entonces, en lo que llamamos el diseño cívico, esos procesos de inteligencia colectiva que comentábamos antes, es fundamental que tengamos la capacidad de experimentar con la hibridación entre estos tres, público, privado y común. Creo sin entender que uno tiene que estar por encima del otro, sino que podamos realmente conectar estos tres elementos. Por eso os comentaba antes el caso de la mesa, ¿no? De lo que comemos en este espacio que tenemos en París. Porque realmente hay varios agentes y factores que pueden trabajar juntos, ¿no? Y luego otro elemento que es fundamental, esto también es una banalidad, pero es lo que queremos subrayar, es esencial volver a conectar la administración pública, las universidades, las empresas y la ciudadanía, que me parecen que son cuatro factores de la sociedad que realmente dependen uno del otro, pero que están completamente desarticulados, donde en cada momento hay uno que se aprovecha del otro, fundamentalmente. Entonces, creo que es importante, ¿no? Hacer ese trabajo de reconexión, ¿no? Y yo aquí, justo haciendo la conexión con lo que acaba de decir Michel Bauwens, ¿no? Acerca de la necesidad de crear factorías, ¿no? Nosotros lo llamamos en CivicWise factorías cívicas. Es otro ejemplo de lo que podríamos imaginar como ese pensamiento del diseño cívico, ¿no? Crear factorías cívicas donde ese diálogo entre lo público, lo privado y lo común, ese diálogo entre la administración pública, la empresa, los ciudadanos, la universidad, pueda ocurrir. Y quiero hacer hincapié en el hecho de que sea un espacio, ¿sí? Un espacio físico donde la gente se ve, se mira a la cara, ¿no? Donde pueden ocurrir diálogos interesantes, ¿no? Lo que va a ocurrir en esta semana es un poco eso, pero digamos que este es un evento, ¿no? Un evento que intenta recrear esa mezcla entre diferentes actores que se interesan por el territorio, por un cambio a positivo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos todos los días un espacio así? Un espacio abierto donde todo el mundo puede ir y encontrarse con sorpresas. Poder hablar con un concejal de tú a tú, pero sin pedirle nada a cambio. No llorar al concejal, sino que el concejal conozca todos los proyectos que ya estamos haciendo, ¿no? Esto es unas experimentaciones que estamos haciendo, por ejemplo, en París, con este espacio que tenemos, donde hemos hecho una propuesta al ayuntamiento para que los funcionarios del ayuntamiento vengan a trabajar en el espacio. ¿Por qué? Para que conozcan qué están haciendo los profesionales, los ciudadanos, los emprendedores, etcétera, ¿no? Simplemente para que se conozcan, que hablen. Y para romper un poco esas barreras ideológicas y culturales de la casa de alguien. Porque cuando tú vas al ayuntamiento, ya no es la casa ni del pueblo ni de nada, es la casa de la administración pública. Y entonces estás yendo a sus casas y en los países donde esa casa también tiene un color político muy marcado, estás hablando con un color político, ¿no? Entonces es fundamental remezclar todo eso y generar un espacio donde rompemos esas barreras y podemos dialogar mejor. Y sobre eso os hablaremos más tarde porque hay algunas creo, noticias interesantes. Entonces, ya para ir acabando, otro concepto que trabajamos mucho en lo que es el diseño cívico es la exstitución. No sé si lo habían oído alguna vez este concepto. Entonces, todos conocemos la palabra institución. De puerta para adentro. Todo está estudiado, todo tiene un programa, hay un número de personas que forman parte de esa institución. Tiene un objetivo muy claro, todo está definido. La institución es la superación de esa idea de que realmente hay cosas que pueden pasar los límites, que nos pueden sorprender. Lo que yo he propuesto como programa de una institución, pongamos un museo, de repente desborda y se vuelve otra cosa, ¿no? Y los que lo organizan, lo gestionan, tienen la capacidad de recibir y apoyar cosas que ocurren fuera de esa institución. Y es para mí, por ejemplo, una universidad
debería ser una institución, ¿no? Es decir, donde hay una actividad interna muy importante, pero que tiene la capacidad de repente de conectarse con lo que ocurre fuera de la universidad y hacerse sorprender. De repente yo quiero ver un vecino que viene a dar clase en la universidad, porque el vecino sabe mucho más. Y en las universidades, en la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, de urbanismo, no ocurre, ¿no? Eso es institución, una universidad que es capaz de dar valor a lo que ocurre fuera y dejarse sorprender, ¿no? Multipertenencia es la capacidad de pertenecer a muchas cosas a la vez. Y eso en España puede generar una revolución muy importante. Es decir, que nosotros nos entendemos como perteneciente a un grupo y ese grupo fundamentalmente tiene unas características que se repiten, ¿no? Entonces, si eres de izquierda, es bastante probable que a lo mejor no te gusten los toros o no sé qué, o si eres de este partido sí, si de este otro no. Y hay como una especie de catalogación, de formatización, de que todos nos entendemos como parte de ese grupo y no somos capaces de ir más allá de eso, ¿no? Entonces, y en eso... Por eso hacía referencia también al 15M, es algo que hemos aprendido mucho de ese movimiento social. Nos enseña que realmente nosotros podemos pertenecer a grupos diferentes y que ciertos pensamientos no tienen que estar necesariamente conectados con otros, ¿no? Entonces, si yo me puedo juntar contigo para arreglar mi calle, pero a lo mejor votamos, por ejemplo, partidos diferentes, o a lo mejor tú eres religioso y yo no, pero ahora mismo estamos juntos porque vivimos el mismo territorio y lo queremos mejor, ¿no? Eso es ser multipertenente, no generar barreras innecesarias que muchas veces están generadas por los representantes de esos grupos. Si lo pensáis, es bastante obvio. Si yo gestiono, lidero y formo parte de una organización, lo que me interesa es que todo lo que forma parte de esa organización piensen todo igual, para que yo siga siendo el que gestiona todo, ¿no? Y no quiero que haya infiltraciones. Entonces, la multipertenencia nos abre a muchas cosas. Y lo estoy hablando también en un sentido muy, muy cívico, ¿no? Y luego tenemos uno que es demotáctico, que tenemos aquí la autora, María Tomé, que me parece fascinante y voy a intentar explicarlo. Digamos que quizá algunos de vosotros han oído hablar del urbanismo táctico, que es un poco esta idea de que en lugar de poner el acento siempre en una planificación muy desde arriba y muy rígida, podamos tener la capacidad de plantear pequeñas acciones, pequeños proyectos que generan una semilla que puede luego ir transformando y mejorando un territorio, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de ir ajustando, testeando cosas y ir mejorando poco a poco, ¿no? En lugar de tener un plan único, cerrado, que dura a lo mejor 20 años y realmente luego no se adapta realmente a la realidad. Entonces eso es lo que se llama el urbanismo táctico. Entonces María lo asocia también a todas las reflexiones que nosotros estamos haciendo sobre democracia, sobre implicación ciudadana, empoderamiento ciudadano y la posibilidad de ser básicamente ciudadanos prosumers. Entonces es la idea de que en esa acción estratégica de transformación táctica de un territorio, el propio ciudadano pueda ser protagonista de esa transformación, ¿no? Y desde un punto de vista muy de crear esa oportunidad, ¿no? Entendiendo la democracia desde ese punto de vista de ser actor porque yo creo, no simplemente porque elijo algo. Estos son conceptos, y yo creo que María luego igual nos puede explicar mejor, que trabajamos en un curso online que lleva ya tres ediciones, se hace en español y en francés de momento. La próxima edición va a empezar en enero y en enero empieza por primera vez también en italiano, que para mí es también emocionante. De hecho, con Cristian luego espero poder hablar un poco más porque muchas de las cosas que ellos también trabajan tienen que ver con este curso. Y os doy un ejemplo más y luego con otros compañeros queremos contar una historia muy, muy bonita. Entonces, os doy unos ejemplos más para que veamos de qué hablamos cuando hablamos de diseño cívico. Este es un espacio que hay en Madrid que se llama Campo de Cebada, que es un espacio que se quedó vacío por la crisis. El ayuntamiento derribó una piscina
y se quedó sin dinero para el siguiente paso, ¿no? Entonces, los ciudadanos, para hacerlo muy corta, porque la historia es un poco larga, realmente se apropian de este espacio, pero lo hacen de una manera muy cívica desde mi punto de vista, que es generando ese diálogo con la administración pública. Es decir, se pone y dice, este espacio es un espacio potencial para nosotros, para la ciudad y para los ciudadanos. Vamos a hablar con la administración pública para que juntos lo podamos gestionar, transformar y mejorar. Entonces, durante mucho tiempo hay una negociación hasta que se llega a un acuerdo y entonces los vecinos pueden autogestionar este espacio. De primeras, el ayuntamiento simplemente se lo cede. Y luego, los años siguientes, el ayuntamiento empieza incluso a dar algo de dinero para pagar ciertas infraestructuras. Lo interesante de este espacio es que es un espacio que cambia. Es un espacio que no es siempre el mismo. Es un espacio donde somos prosumidores, donde no hay un profesional que ha decidido esta plaza tiene que ser así y todos los demás simplemente la usamos, sino que es un espacio que permite a cualquiera que quiera ser protagonista de su propia construcción, de su propia identidad, que es lo que comentábamos al principio de esta charla, ¿no? El espacio cambia, se transforma y cada vez que tú vas allí lo ves diferente, ¿no? Y hay una cosa simbólica que la quiero comentar aquí, que es que este espacio ha ganado el premio de Comunidad Digital. Un espacio físico en Madrid, autogestionado por ciudadanos, ha ganado en el Arts Electrónica, que es uno de los eventos más importantes de cultura digital, el premio de Comunidad Digital. Y esto es un hito, esto creo que era 2012 o 2013, y yo creo que a partir de ahí hemos entendido lo que comentaba antes, digital y presencial es lo mismo, porque este espacio, sin WhatsApp, sin emails, sin una página web, sin el móvil para llamar, no sería posible. Eso es lo digital, ¿no? No nos olvidemos. No es solamente Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? O YouTube, etcétera. Bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, de Bolonia, que es esta idea de justamente utilizar Facebook para crear grupos locales, entonces los vecinos empiezan a hablar y mejoran el espacio. Y esta idea del WhatsApp, un ejemplo muy tonto que os quiero contar, que en Madrid, yo investigando un poco sobre estos temas, encontré una persona que me dijo que empezaron a utilizar el WhatsApp para autogestionarse los vecinos y decidir juntos cuándo apagaban y encendían la calefacción. Resultado, después de un año, ahorraron no sé cuántos euros. Simplemente porque están generando inteligencia colectiva entre ellos y en lugar de establecer una regla fija de se enciende a esta hora, se apaga a esta hora, se organizaron entre ellos, ¿no? Y bueno, claro, el tiempo va rápido y no da, pero hay un ejemplo canario, tenemos aquí a Fase Base, un grupo justamente de diseñadores cívicos que está trabajando en Fuerteventura en una intervención en un casino, ¿no? Que es un espacio, digamos, de una comunidad, que realmente es un poco privado, porque es una comunidad que lo gestiona, ¿no? Y entonces trabajan en cómo generar una reflexión colectiva sobre la transformación de ese espacio y posiblemente cómo abrirse a la propia ciudad, ¿no? Y cómo este espacio, en lugar de ser simplemente un espacio entre algunos, se vuelve también una oportunidad para todos, ¿no? Sin olvidarse que existe ya una comunidad que realmente es la que se encarga de ese espacio, ¿no? Y para acabar, como os decía Pablo, no quería dejar la ocasión, ¿no? de lanzar, de hecho quería invitar a María, Artemi, Bendejuí, Analía, ¿venís? Sí, no quería dejar la ocasión de hacer un poco una especie de acto solemne porque con este evento también como que se inaugura lo que pasa es que vosotros no tenéis micrófono ahora acabo de caer. Ah, ¿sí? Vale. Se inaugura, digamos, el grupo de CivicWise de Canarias, ¿no? Entonces, rápidamente os comento qué es CivicWise y luego les paso la palabra a ellos que tienen unas cuantas noticias interesantes, ¿no? CivicWise es, digamos, detrás también de toda esa reflexión también hay una red internacional que se llama CivicWise, que aúna a personas interesadas un poco por generar ese protagonismo en las personas para transformar el territorio, ¿no? Que podríamos resumir como urbanismo colaborativo, innovación cívica o como queramos, ¿no? Lo interesante es que desde sus propios comienzos, que realmente es hace muy poco, un año y medio,
realmente ha sido como una acción muy participativa. Es decir, que la creación misma de la comunidad, de esta red internacional, es como muy abierta y muy colaborativa, ¿no? No hay una especie de definición a priori y la gente se suma, sino que realmente según se vayan juntando las personas, se va transformando y va creciendo el proyecto. Y yo, de hecho, estaba buscando aquí la foto. Esto es el año pasado aquí, en Tenerife, y era el Tenerife colaborativo del año pasado, ¿no? No se ve muy bien, pero yo soy este. Y entonces allí yo hablaba ya de CivicWise, pero ahora lo puedo decir, realmente lo hablé, lo solté, pero no, vamos, que daba mucho trabajo por hacer, ¿no? Y es una alegría inmensa volver aquí a hoy, un año después, y poderos contar, como harán ellos también, un montón de realidades, ¿no? Es decir, que hay cosas que hemos hecho en un año que es impresionante. Y hemos podido hacerlo porque la mentalidad y el esquema que nosotros trabajamos aúna todos los tipos de organización que conocemos. Nosotros podemos trabajar como si fuera una empresa, como si fuera una asociación, como si fuera un grupo informal, como si fuera un grupo de vecinos, etc. No nos cerramos puertas. Simplemente vemos cuáles son los objetivos y lo trabajamos de forma colaborativa, ¿no? Y os quiero poner algunos ejemplos para entenderlo mejor, porque es lo más obvio. Entonces está este curso online, pero lo que os quería comentar, está este espacio que tenemos en París, que es un espacio de coworking, donde también trabajamos con el ayuntamiento, por ejemplo, trabajamos con los vecinos, intentamos que haya esa mezcla, etc. Pero, digamos, lo que me gustaría contaros es sobre todo esto. Volviendo a lo que también contaba Michelle Bowens de los factories. Pues últimamente, es decir, hemos hecho muchos proyectos y no da tiempo hoy a contarlos, pero creo que este es muy potente. Esta idea de generar espacios compartidos donde se va mezclando lo público, lo privado, lo común, las empresas, las universidades, la ciudadanía, etcétera, lo estamos haciendo de verdad en Valencia. Es decir, hemos empezado en París desde una iniciativa privada, empezado a experimentar las primeras cosas, y desde 6-7 meses estamos trabajando en Valencia para hacerlo realidad. Y lo que es interesante es que en ese espacio nosotros hemos superado algunas barreras que se han dado en otros espacios también en España, que es esa idea de estar al margen de la economía. Si nosotros entendemos que lo social y lo cívico no son alternativos a lo económico, sino que forman parte de lo mismo, ¿no? Entonces, por eso Factory, es decir, es construcción juntos y queremos generar economía dentro de esos espacios. Entonces, en Valencia se ha dado una casualidad enorme de que hay una parte que es el puerto, que están ahora, que sabéis que se ha utilizado para la Fórmula 1 y para la Copa América, y tienen todos estos edificios, hoy casi me mato, tienen todos estos edificios completamente vacíos. Cada edificio son 5.000, 6.000, 10.000 metros cuadrados, completamente vacíos, que simplemente estaban a la espera de que hubiera otra Fórmula 1, otra American Cup. Y ahora ha habido un cambio y entonces quieren darle vida a eso, ¿no? Quieren que los ciudadanos y la ciudadanía recupere ese espacio. Entonces, nosotros teníamos este proyecto del Civic Factory y de repente empezamos a hablar con las realidades locales y todo encaja. Y para hacerlo realidad, hemos hablado con el ayuntamiento, con un consorcio público que gestiona este espacio, con la universidad, con algunas empresas locales y con organizaciones ciudadanas. Y como es un proyecto muy ambicioso, lo que estamos haciendo ahora es hacer primero un ensayo, un testeo. Y va a ser un evento de un mes, durante el mes de noviembre. Nosotros lo vamos a experimentar, un espacio que nos ceden, más que nos cede realmente que junto con el consorcio público que gestiona el puerto, organizamos este evento. Entonces no es una sesión, sino que es una coorganización para testear qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y durante un mes ahí va a ocurrir de todo y vamos a generar ese intercambio del que hablaba antes, ¿no? Y lo que es interesante, aquí no puedo entrar en todos los detalles, pero lo que es interesante es que al trabajar sobre eso, ya ha nacido otro proyecto que vamos a hacer en Colombia en mayo. Es decir, que en mayo, en la zona de Nariño, que es la zona más cerca de Ecuador, pues vamos a hacer la misma experiencia, ¿no?
Y igual hay alguna sorpresa más, entonces yo ya, después de haber contado eso, os dejo la palabra a vosotros para que contéis un poco qué vais a hacer aquí en Canarias. Como dice Dome, es una organización internacional que se distribuye por todo el territorio internacional en diferentes círculos, y aquí nosotros, pues como estamos interesados en todo este tipo de cosas y queremos aplicarlo al territorio local, pues nos presentamos como grupo local en el territorio canario, y entonces trabajamos, nos alimentamos de esos conocimientos a nivel global para aplicarlos al territorio Comunidad Autónoma Canaria. O sea, el ámbito local es no es a nivel ciudad o a nivel isla, sino a nivel Comunidad Autónoma de Canarias. Entonces, dentro de este círculo local, nosotros trabajamos, está formado por diferentes profesionales, y trabajamos en diferentes líneas de trabajo, que algunas compartimos con el resto de la comunidad y otras son particulares del círculo local, del círculo Canarias. Entonces, algunas de esas líneas locales, que son específicas de aquí, igualmente nos alimentamos del resto de la comunidad, son, por ejemplo, algo que comentaba Pablo al presentar, que es Insulab, por ejemplo, que María... Bueno, Insulab es básicamente lo que Domenico lleva comentando toda la charla, o sea, es la aplicación de un razonamiento local que a través de inteligencias colectivas situadas se va a aplicar en Canarias. En Canarias, y además estamos empezando a colaborar con Grecia para desarrollar Insulab, que es un laboratorio de investigación para promocionar soluciones resilientes en territorios insulares a nivel mundial. Es decir, el razonamiento de por qué tenemos que empezar a colaborar insularmente a nivel mundial, porque tenemos casuísticas y situaciones territoriales mucho más en común que con territorios continentales. Entonces, es interesante que lo planteemos de manera integral, porque por lo que hablamos de generar líderes entre iguales para que en un futuro tengamos un objetivo común. Entonces, esa perspectiva local, utilizando la inteligencia colectiva como herramienta y sobre todo con un objetivo común, que es una resiliencia insular a nivel mundial. Y bueno. Para conseguir un poco todo eso, otra cosa que también está comentando Dome, que es ese conocimiento localizarlo. Una de las cosas importantes que intenta hacer CivicWise es que todo el desarrollo teórico o de investigación sea siempre investigación aplicada. Entonces, para aplicar esa investigación en el territorio, podemos adelantar aquí que el año que viene se va a hacer un Civic Factory en Canarias. Ya está en marcha. Estamos empezando a hablar con todos los colectivos que estén interesados. Aquí creo que es un buen momento para presentarlo, porque cualquiera que quiera sumar está invitado. Y vamos a hacer un pequeño testeo de lo que nosotros consideramos que tiene que ser un espacio así, y es el espacio exterior ese donde creo que tenemos que empezar a hablar todos sobre todo el conocimiento que se está vertiendo en esta charla. Pensar los colectivos locales, cómo podemos aplicarlos al ejemplo específico de Canarias. Entonces, les invitamos durante la jornada. Nosotros vamos a estar todos los días en el almuerzo en ese patio exterior, y nos gustaría, el que esté interesado, que vaya a hablar no solo con nosotros, sino entre todos ustedes, y que cualquier cuestión que tengan durante las charlas o dudas para hablar, y que a lo mejor no sea algo específicamente una pregunta a un ponente, pues que la planteen y la discutimos en ese espacio que es el ahora. Yo creo que es interesante, Analía, que nos cuentes, ¿no?, sobre ti, Analía, Argentina. Bueno, yo soy argentina, hace un año que vivo en París, hace 6 meses que empecé a realizar actividades con CivicWise, que lo conocí a Domenico, y particularmente me interesa mucho esta comunidad, porque es una manera para mí de estar conectada no solo a nivel local, que para ahora a mí es París, sino de pensar cómo en un futuro poder construir una red de trabajo que trascienda el océano. Bueno, ahora con la experiencia de Colombia es un poco una novedad que creo que va a dar fuerza a ese intercambio. Bueno, una de las cosas que conversábamos es cómo responder localmente a problemas. Cuando Dome habla de inteligencia colectiva situada, bueno, yo pienso en mi país, que quizás tiene
otro tipo de problemas y cómo aprender también de toda esta experiencia de trabajo, este intercambio, de estar constantemente conectados, en poder reflexionar sobre los problemas que tiene cada comunidad y quizás también aprender otro tipo de soluciones que generan la posibilidad de preguntarse otras cuestiones y no simplemente actuar a partir de lo que uno conoce. Entonces creo que la fuerza del intercambio de esta red distribuida pasa un poco porque cada uno tiene una experiencia diferente y viene de otro lugar. Perfecto. Yo cerraría comentando algo que me parece muy importante, que no lo hemos dicho sobre CivicWise, y por eso también lo que acaba de comentar Analía me parece fundamental, que es que estamos experimentando una capacidad de trabajar y de conectar la inteligencia local con lo global que nos emociona un montón. A veces hay que decir, nos emociona mucho porque ahora mismo estamos Analía y yo aquí, que no somos de Canarias, pero no estamos aquí hoy. Es decir, estamos aquí muchos días. Queremos formar parte de este proyecto que están haciendo en Canarias. Entonces nosotros dedicamos 1, 2 semanas, 3 o un mes, nos desplazamos allí donde haya necesidad y tenemos la capacidad de trabajar juntos durante ese tiempo, ¿no? Y me parece algo que estamos muy contentos y lo quería compartir con vosotros, ¿no? Es decir, que cuando os comentaba del Civic Factory y del Civic Factory Fest, que es el evento que acompaña la creación y el nacimiento de un espacio cívico, también lo estamos experimentando de esa forma, ¿no? Es decir, que en Valencia, ahora lo que va a ocurrir es que 40, 50 personas llegarán a Valencia y se pondrán a trabajar con otras 40, 50 personas de Valencia juntos para generar ese espacio, ¿no? Luego lo haremos en Colombia, y ahora la noticia que también habéis conocido es que estamos trabajando ya para hacerlo el año que viene en Canarias, y que además sea un proyecto de Canarias, no de Tenerife, de Las Palmas, yo no conozco muy bien, pero un proyecto de Canarias, donde pueden haber eventos en diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esto también os deje un poco de curiosidad sobre lo que estamos haciendo y sean un poco lo que hacemos.